got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Imagínate encarcelado, condenado a muerte, sabiendo que no hay apelación, ni abogado, ni posibilidad de revocar la sentencia. El peso de la culpa y la certeza de la condena se vuelven abrumadores. Es en este escenario que encontramos al segundo ladrón en la cruz, colgado junto a Jesús. Pero en lugar de pasar sus últimos momentos intentando demostrar su inocencia o justificar su pasado, hace algo sorprendente. Admite públicamente su culpa y declara que está recibiendo exactamente lo que merece. Esta actitud, a los ojos de Dios, es una de las expresiones más puras de humildad y verdad espiritual. En Lucas 23, 40-41 leemos: Pero el otro respondió y lo reprendió, diciendo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando bajo la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, con justicia tememos, pues recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este hombre nada malo ha hecho. Es imposible no ver el contraste entre este hombre y tantos otros que, ante las consecuencias de su propio pecado, buscan victimizarse, culpar a otros o incluso acusar a Dios de su propio destino. Él no solo reconoce su error, sino también la justicia de su condena. Este es el arrepentimiento genuino en su etapa inicial, la confesión sin máscaras. La Biblia es clara sobre esta necesidad. En Proverbios 28:13 está escrito: Quien encubre sus pecados no prosperará, pero quien los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El segundo ladrón ya no tuvo tiempo para apartarse en el sentido práctico, pues estaba moribundo, pero confesó con el corazón quebrantado, reconociendo su condición ante Dios. Esto es lo que llamamos verdadera contrición, cuando el peso de la culpa no proviene solo del miedo a las consecuencias, sino de comprender la gravedad de la ofensa contra un Dios santo. El apóstol Pablo resume esta realidad en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay excepciones. Ningún ser humano puede presentarse ante Dios basándose únicamente en sus propios méritos. Todos, de alguna manera, estamos en la posición de ese ladrón, culpables y sin nada que ofrecer a cambio del perdón. La diferencia radica en que, mientras muchos intentan minimizar su pecado o buscar justificación, ese hombre hizo exactamente lo contrario. Reconoció su bancarrota moral y espiritual. Este reconocimiento también revela un sano temor de Dios. Lo primero que le dice al otro criminal es: ¿ni siquiera temes a Dios? Hay una cuestión profunda aquí. Incluso ante la muerte inminente, el otro ladrón se burló, endureciendo su corazón. Esto demuestra que la muerte física no rompe automáticamente la resistencia espiritual. Es posible estar a punto de la eternidad y aún así rechazar la verdad. El temor de Dios, por lo tanto, es más que temor al castigo. Es la conciencia de su santidad y autoridad para juzgar. Al examinar las Escrituras, vemos que reconocer la propia culpa es un modelo para todos los que se acercan a Dios en arrepentimiento. Isaías, al ver la gloria del Señor en el templo, exclamó: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros». Isaías 6:5.
Pedro, al ver el poder de Jesús en la pesca milagrosa, dijo: «Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Lucas 5:8. En ambos casos, la presencia de Dios sacó a la luz la conciencia del pecado, y fue esta conciencia la que allanó el camino para la restauración. En el caso del ladrón, no hubo años de asociación con Jesús ni una exposición prolongada a su predicación. En pocas horas, el Espíritu Santo lo convenció profundamente de su condición. Esto cumple lo que Jesús dijo en Juan 16:8 sobre la obra del Espíritu. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El segundo ladrón experimentó precisamente esto: convicción de pecado, aceptación de la justicia, su castigo era merecido, y conciencia del juicio venidero. Reconocer sinceramente el pecado es fundamental. Sin él, el Evangelio no tiene un efecto transformador, porque quienes no reconocen su perdición no sienten la necesidad de ser salvos. La parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:9-14 ilustra esta verdad. El fariseo oró, exaltándose a sí mismo, enumerando sus buenas obras. El publicano, sin embargo, inclinó la cabeza, se golpeó el pecho y dijo: «Dios, ten piedad de mí, pecador». Y Jesús declaró que este último descendió justificado. El ladrón en la cruz actuó como el recaudador de impuestos, no se defendió, no se exaltó, no presentó una lista de buenas obras para compensar las malas. Simplemente se rindió a la realidad de su culpa. Y aquí reside una profunda lección. No es la cantidad de pecado lo que nos separa de Dios, sino la negativa a reconocerlo. Una vida aparentemente correcta, sin un verdadero arrepentimiento, está tan lejos de la salvación como la vida de un criminal conocido. Esta actitud también demuestra que la verdadera confesión no depende del entorno, la posición social ni las circunstancias favorables. El ladrón confesó en público, en un momento de extrema humillación, rodeado de burladores. Esto nos muestra que el arrepentimiento genuino vence al orgullo, porque comprende que no hay nada más urgente que la reconciliación con Dios. La justicia de Dios que Él reconoce no es solo el castigo por el pecado, sino también su santidad y perfección moral. Reconocer que Dios es justo significa aceptar que tiene el derecho de exigir obediencia y juzgar el pecado. El ladrón no lo cuestiona. No acusa a Dios de injusticia por permitir su crucifixión. No dice: «Esto no es justo». Al contrario, admite: «Recibimos lo que merecemos». Este es el punto donde el corazón se inclina ante la autoridad de Dios. Hoy en día, este tipo de confesión es poco común. Vivimos en una cultura que elude la responsabilidad personal, prefiriendo atribuir los errores a las circunstancias o culpar a otros. El mensaje del segundo ladrón va a contracorriente. Reconoce tu culpa, acepta la justicia de Dios y abre tu corazón a su misericordia. Esto es lo que nos prepara para recibir el siguiente paso: la revelación de quién es Jesús y lo que puede hacer por nosotros. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay.
Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? Tal como sucedió con él, nuestro encuentro con Cristo no comienza con la alabanza, sino con la conciencia de que somos pecadores ante un Dios justo. Es en este momento, y solo en este momento, que el Evangelio brilla con todo su poder, porque solo quienes reconocen la profundidad de su propia culpa comprenden la grandeza de la gracia. Y fue precisamente esto lo que allanó el camino para que aquel ladrón, en pocos instantes, pasara de la condenación eterna a la promesa del paraíso. Tras admitir su culpa y reconocer la justicia de Dios, el segundo ladrón da un paso aún más profundo. Declara públicamente la inocencia de Jesús. Y esta no es una simple inocencia superficial, sino una declaración con inmensas implicaciones espirituales. Dice, este hombre nada malo ha hecho. Lucas 23:41. En medio del dolor extremo, la humillación y el odio que rodeaban esa escena, ve algo que la multitud, los líderes religiosos y los soldados no percibieron. Jesús no era un criminal común y corriente. Esta percepción, sin embargo, no provino simplemente de la observación humana, fue obra directa del Espíritu Santo. Jesús le había dicho previamente a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17, cuando el apóstol declaró, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El mismo principio se aplica aquí. El ladrón no llegó a esta conclusión por lógica ni por experiencia. Llegó porque el Espíritu le abrió los ojos espirituales. Reconocer quién es Jesús es más que comprender que fue un buen hombre o un maestro moral. Hoy en día, muchos afirman admirar a Jesús, pero lo reducen a un sabio líder religioso. El ladrón fue más allá. Comprendió que estaba ante el Mesías prometido, aquel con el poder de perdonar pecados y conceder la vida eterna. Es sorprendente que esta revelación ocurriera mientras Jesús se encontraba en su estado más frágil, ensangrentado, clavado en una cruz, aparentemente derrotado. Y aquí hay algo fundamental. La verdadera fe no depende de circunstancias visibles. El ladrón no vio un trono, ni una corona de oro, ni una multitud que lo vitoreaba. Vio una corona de espinas, manos traspasadas y un cuerpo mutilado, y sin embargo, comprendió que este hombre era un rey. Esto refleja lo que nos enseña Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta afirmación de que Jesús no hizo nada malo también apunta a la doctrina central de la fe cristiana, la impecabilidad de Cristo. Si Jesús hubiera cometido algún pecado, no podría ser el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El ladrón, aún sin conocer toda la teología, reconoce que Jesús es absolutamente puro. Esto es lo que refuerza el autor de Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Este reconocimiento también contrasta directamente con la actitud de los líderes religiosos. Conocían las profecías, vieron milagros, oyeron las palabras de Jesús, pero se negaron a creer. El ladrón, en tan solo unas horas, sin formación religiosa ni acceso a las Escrituras, creyó. Esto nos muestra que el problema de la incredulidad no es la falta de información, sino una resistencia del corazón. El momento también conlleva una dimensión profética. Isaías 53:9 ya había anunciado que el siervo sufriente sería sepultado con los ricos y con los impíos en su muerte, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Al declarar que Jesús no había hecho nada malo, el ladrón, sin saberlo, confirmaba esta profecía. Esto refuerza que nada de lo que ocurría ese día estaba fuera del plan de Dios.
Otro aspecto importante es que reconocer quién es Jesús implica no solo conocer la verdad sobre él, sino también defenderla. El ladrón podría haberse guardado esto para sí mismo, evitando la burla de la gente al pie de la cruz, pero habló en voz alta, reprendiendo a su compañero y exponiéndose. Este acto público es un ejemplo de lo que Jesús dijo en Mateo 10:32. Por tanto, a todo el que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta confesión también demuestra que la salvación es personal. El ladrón no dijo, Jesús es el Salvador del mundo, de forma genérica. Afirmó algo que emanaba de su propia convicción. Reconocer quién es Jesús no es solo aceptar un hecho histórico o religioso, sino abrazar esta verdad como algo que transforma nuestras vidas. En ese momento, ya comprendió que Jesús no era solo un inocente agraviado, sino el rey de un reino que no es de este mundo. Esto queda claro en su siguiente frase, que veremos en la siguiente sección, cuando pide ser recordado cuando Jesús venga en su reino. Esta comprensión es notable porque incluso los discípulos que caminaron con Jesús durante años tuvieron dificultades para comprender la naturaleza espiritual de su reino. Y aquí reside una de las lecciones más poderosas de este punto. La revelación de quién es Jesús puede ocurrir en cualquier momento de la vida, en cualquier circunstancia, incluso la más improbable. El ladrón estaba al borde de la muerte, en total humillación, sin ninguna perspectiva humana de cambio. Pero allí, al borde de la existencia, Dios le abrió los ojos. Esto debería llenar nuestros corazones de esperanza para interceder por quienes parecen estar lejos de Dios. Reconocer a Jesús también tiene un peso eterno. Jesús dijo en Juan 8:24, «Si no creen que yo soy, morirán en sus pecados». No basta con simpatizar con Cristo ni admirar su ejemplo moral. Debes creer que Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el único camino al Padre. Juan 14:6. El segundo ladrón lo entendió. No intentó convencer a Jesús de su bondad ni pedirle que lo liberara de la cruz. Lo que hizo fue reconocer quién estaba a su lado y desde allí entregarse por completo a su misericordia. Este es el núcleo del Evangelio, reconocer quién es Jesús y luego entregarse a Él. Así, el ladrón se convierte en un testimonio vivo de que la salvación no depende de la distancia recorrida ni del conocimiento acumulado, sino de una respuesta sincera a la revelación de quién es Cristo. Él vio lo que nadie más vio y creyó lo que nadie más creyó en ese momento. Y esta visión no se quedó en lo meramente teórico. Inmediatamente se tradujo en acción. Una petición humilde pero llena de fe, que será el enfoque del siguiente punto. Reconocer quién es Jesús no es el fin, sino el comienzo de una transformación expresada en palabras y acciones que cambian nuestro destino eterno. Tras reconocer su culpa e identificar a Jesús, el segundo ladrón da el paso decisivo. Se dirige directamente al Salvador y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Esta breve frase tiene una profundidad teológica y espiritual tan intensa que resulta difícil comprender plenamente lo que ocurrió en ese momento. No fue solo una petición, fue una declaración de fe que desafió toda apariencia y toda evidencia visible. La fe de este hombre es extraordinaria porque eligió creer en un momento en que Jesús parecía completamente impotente. A ojos humanos, Jesús no tenía trono, ni corona de oro, ni ejército, ni poder visible para liberarlo. Al contrario, estaba clavado en una cruz, sangrando, respirando con dificultad, aparentemente al borde de la muerte. Para cualquier observador, la causa de Jesús parecía desesperada. Pero el ladrón vio más allá. Vio no solo lo que tenía ante sus ojos, sino también la realidad espiritual que el Espíritu Santo le reveló.
Hebreos 11:1 describe precisamente este tipo de fe. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE SIPC. Leading a business today means constantly adapting. On the Executive Insights podcast, brought to you by AWS, global leaders share how they're making tough calls, testing bold ideas, and putting innovation into practice, generative AI included. If you're looking for real stories behind what's working, this is it. Subscribe to the Executive Insights podcast today, available now on all major podcast platforms. At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Shop Blinds.com Labor Day Mega Sale happening now. Save up to 50% site-wide plus a free measure. Rules and restrictions may apply. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El ladrón no confió en lo que podía tocar o ver físicamente. Creyó en lo invisible, el reino de Cristo, la vida eterna, la promesa de un futuro donde Jesús reinaría en gloria. Esta fe que trasciende las apariencias es lo que mueve a todo verdadero discípulo. Es importante destacar que no pidió ser salvado de la cruz, ni librarse de las consecuencias inmediatas de sus actos. Muchos en su situación habrían suplicado: «Si eres el Cristo, sálvame ahora, bájame de esta cruz, líbrame de la muerte». Pero esa no era su petición. No buscaba un alivio momentáneo, sino la redención eterna. Esto revela un corazón que ya había comprendido la prioridad de lo espiritual sobre lo temporal. Es como dijo Jesús en Mateo 10:28. «No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Otro detalle notable es la forma en que se dirige a Jesús. Usa el nombre personal, Jesús, lo cual demuestra cercanía y reconocimiento. No lo llama Rabí, ni Señor de los ejércitos, ni ningún otro título formal. Le habla con intimidad, como si confiara en una relación directa. Este Jesús lleva implícita la fe en que el hombre a su lado no solo era un hombre justo, sino el Salvador capaz de guiarlo al reino eterno. ¿Y qué reino es este? Es asombroso pensar que, en ese momento, incluso los discípulos de Jesús estaban confundidos sobre el significado de su reino. Muchos aún esperaban un reino político, la restauración de Israel como potencia mundial. Pero el ladrón comprendió que el reino de Jesús era eterno y espiritual. No pidió un lugar de honor, una posición prominente ni privilegios. Simplemente pidió ser recordado. Esta humildad es la característica de quienes entienden que la salvación es completamente por gracia. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:7 dice: «Porque por fe andamos, no por vista». El ladrón vivió esto literalmente. No vio a Jesús resucitado, no vio los milagros después de la Pascua, no vio al Espíritu Santo descendiendo en Pentecostés. No tenía ninguna prueba física aparte de la presencia de Cristo crucificado a su lado. Aún así, creyó. Y esta fe fue suficiente para abrirle las puertas del paraíso. Esta escena también desafía nuestra tendencia a condicionar la fe a las circunstancias favorables. ¿Con qué frecuencia decimos, si Dios hace esto y aquello, creeré? O, si veo un milagro, confiaré más en él. El ladrón no puso condiciones. No dijo, si el Señor baja de la cruz, creeré. Creyó cuando todo parecía indicar la derrota. Esta es la fe genuina.
Su petición también hace eco de lo que David escribió en el Salmo 25:7. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Señor. El ladrón decía algo similar. No mires mis crímenes pasados, mírame ahora en mi entrega, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Era un llamado a la misericordia, no al mérito. Otra verdad importante es que esta fe era pública. Presentó su petición ante todos al pie de la cruz. Soldados, líderes religiosos, espectadores e incluso el otro ladrón que se burló de él. Esta valentía demuestra que la verdadera fe no es tímida, ni siquiera bajo presión. Jesús dijo en Mateo 10:32, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En ese momento, el ladrón cumplía esa promesa al confesar su fe ante una multitud hostil. Y aquí encontramos un paralelo con Abraham, llamado el padre de la fe. En Romanos 4:18, Pablo dice, el cual contra esperanza creyó en la esperanza. Esta expresión encaja perfectamente con el ladrón. Creyó contra toda esperanza visible, confiando en que Jesús vendría en su reino, aunque ambos estuvieran muriendo en una ejecución romana. Esta fe que trasciende las apariencias es también la fe que transforma el destino eterno. Jesús no esperó a que el ladrón hiciera una larga confesión, ni a que citara pasajes bíblicos, ni a que demostrara su sinceridad con sus acciones. La fe expresada en esa sola petición fue suficiente para cambiar su destino para siempre. Como afirma Pablo en Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y es precisamente en este punto donde vemos la belleza de la gracia. La fe no necesita un entorno perfecto para florecer. Puede nacer en un momento de extremo dolor y aún así ser plenamente aceptada por Dios. Para el ladrón, ese momento fue el más importante de toda su vida. En cuestión de segundos, pasó de condenado a ciudadano del reino de Dios. Esta fe que trasciende las apariencias también nos invita. Nos desafía a no medir la fidelidad de Dios por las circunstancias, sino a confiar en su promesa incluso cuando todo a nuestro alrededor parezca decir lo contrario. Nos llama a mirar más allá de la cruz, tanto la de Cristo como la nuestra, y a ver el reino que nos espera. En cuanto el ladrón expresa su fe, Jesús responde directa y decisivamente, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. No hay vacilaciones, ni condiciones, ni pasos intermedios. Es la declaración más clara de que la salvación es un don que se recibe instantáneamente por fe, no una recompensa por obras o méritos. El uso de la expresión «de cierto» en el griego original, amén, refuerza la autoridad y la certeza de lo que se dice. Jesús no expresaba un deseo ni una posibilidad, sino que afirmaba un hecho seguro. Esta palabra, proveniente de la boca del propio Hijo de Dios, es la garantía suprema de que la promesa se cumplirá. Y hay un detalle que hace esta promesa aún más extraordinaria: el momento. Jesús dice hoy, no un día, ni después de un período de purificación, ni en el juicio final, sino hoy. Esto significa que la salvación es inmediata, en el momento en que se deposita una fe genuina en Cristo. En el momento en que el ladrón creyó y pidió, su eternidad quedó definida. Este punto es esencial porque desmiente la idea de que la salvación depende de un largo proceso de buenas obras para ser confirmada. El ladrón no tuvo tiempo de corregir su pasado, bautizarse, asistir a los servicios, ni aprender la doctrina. Aún así, Jesús lo recibió plenamente. Esto confirma lo que Pablo escribió en Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Otro aspecto notable es que Jesús no solo promete el paraíso, sino que también dice, estarás conmigo. Esto demuestra que el mayor regalo de la salvación no es solo escapar de la condenación, sino tener comunión eterna con Cristo. El paraíso es valioso, no solo por sus bendiciones, sino porque es el lugar donde está Jesús. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Lowe's knows that no matter your paint project, saving is at the top of your list. That's why when you shop today, you can buy one, get one free. Select Valspar and HGTV Home by Sherwin-Williams. One-coat coverage interior paints via rebate. Shop these deals in-store or online today at Lowe's. We help, you save. Selection varies by location. While supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 8/21 through 9/3. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. La esencia de la vida eterna es la presencia de Dios, como Él mismo declara en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta respuesta también revela el corazón pastoral de Jesús. Incluso en medio del dolor extremo, soportando el peso del pecado de toda la humanidad, tiene tiempo y compasión para responder al clamor de un pecador arrepentido. Confirma lo que Cristo mismo dijo en Juan 6:37, al que a mí viene, no le echo fuera. El paraíso, mencionado por Jesús, se refiere a la palabra griega paradeisos, que significa jardín o lugar de deleite. Es una referencia directa al jardín del Edén, símbolo de la perfecta comunión con Dios antes de la caída. Con este término, Jesús le prometía al ladrón no solo un lugar de descanso, sino la restauración completa de su relación con Dios, sin la presencia del pecado, el dolor ni la muerte. Y aquí vemos una de las verdades más maravillosas del Evangelio. Dios no da una salvación parcial ni condicional. No le dijo al ladrón, estarás en el paraíso pero en un lugar inferior, ni serás salvo, pero tendrás menos privilegios. No, lo colocó en la misma condición que a cualquier otra persona salva, porque la salvación es completa en el momento en que se recibe. No hay segunda categoría en el reino de Dios para quienes llegan en el último momento. Esta respuesta inmediata también desafía la idea de que necesitamos probar nuestro arrepentimiento antes de ser aceptados. Claro que, para quienes tienen más tiempo en la vida, la fe genuina se manifiesta en obras, Santiago 2:17, pero en el caso del ladrón no había tiempo para eso. Aún así, Jesús no cuestiona su sinceridad ni pide más pruebas. Esto demuestra que Dios mira el corazón, como dice 1 Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. El hecho de que Jesús hiciera esta promesa mientras aún estaba en la cruz también demuestra que, aunque parecía derrotado a los ojos humanos, ejercía plena autoridad. Los líderes se burlaron de él diciendo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Pero él estaba salvando a otro, demostrando que su poder no estaba limitado por las circunstancias. El ladrón experimentó lo que está escrito en Juan 10:28. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta promesa también implica seguridad eterna. Cuando Jesús dice, estarás conmigo, garantiza que nada podría cambiar ese destino.
No habría riesgo de que el ladrón fuera rechazado en el último momento, ni de perder su salvación por no cumplir con los requisitos posteriores. La palabra de Cristo es definitiva e irrevocable. Esto nos recuerda a Romanos 8:38-39, donde Pablo afirma que nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Esta escena también nos enseña que la gracia de Dios va más allá de cualquier cálculo humano de méritos. Desde la perspectiva de la justicia humana, el ladrón no merecía nada más que la condenación que ya sufría. Pero la gracia no se basa en méritos, sino en la bondad y el amor de Dios. Esto es lo que dice Pablo en Tito 3:5. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Además, esta promesa hecha al ladrón resuena hasta el día de hoy como una invitación para todos los que reconocen su necesidad de salvación. Como él, todo aquel que se vuelve a Cristo con fe sincera será recibido de inmediato. No importa el pasado, no importa cuán tarde sea, no importa la gravedad de los pecados, la gracia es suficiente. Es imposible no notar que ese mismo día, mientras muchos miraban a Jesús y solo veían debilidad y derrota, un hombre sin nada que ofrecer recibió la mayor bendición de todas. Esto revela que la salvación es un acto unilateral de Dios a favor de quienes creen, no un logro humano. Así, el encuentro del ladrón con Cristo nos muestra que en el momento en que se deposita la fe en Jesús, se sella la eternidad. La salvación no depende de circunstancias ideales, rituales, ni largos procesos. Se concede en el mismo momento en que el corazón se vuelve a Dios. Y una vez concedida, es completa, perfecta e irreversible. Con esta certeza, el ladrón pudo afrontar sus últimos momentos no con desesperación, sino con absoluta esperanza. Y esta misma certeza está disponible hoy para todos los que creen. El diálogo entre Jesús y el ladrón en la cruz no solo es un testimonio de la gracia divina, también es un recordatorio conmovedor de la necesidad de responder al llamado de Dios mientras aún hay tiempo. El contraste entre los dos criminales crucificados junto a Cristo es un poderoso recordatorio de que dos personas pueden tener la misma oportunidad y, sin embargo, elegir caminos eternamente opuestos. Uno de ellos endureció su corazón hasta el final, aun estando a pocos metros del Salvador. El otro, ante la misma realidad, se entregó con fe y recibió la promesa del paraíso. Esto nos muestra que el arrepentimiento no ocurre automáticamente ante la muerte o el sufrimiento. Responder al Evangelio requiere una decisión consciente y personal, y esa decisión debe tomarse mientras aún hay vida. El apóstol Pablo expresa esta urgencia en 2 Corintios 6:2. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. No dice mañana, ni cuando la vida esté tranquila, ni cuando estés listo. El momento oportuno siempre es ahora, porque el mañana no está garantizado. Santiago 4:14 nos recuerda: no saben lo que traerá el mañana. ¿Qué es su vida? Son como vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El ladrón que creyó no tuvo toda una vida para escuchar el Evangelio, reflexionar y prepararse. Recibió el llamado y respondió de inmediato. Si se hubiera demorado, aunque fuera unas horas, podría haber perdido la oportunidad. Esta es una de las lecciones más poderosas de este episodio. El arrepentimiento tardío es posible, pero extremadamente arriesgado, pues nadie sabe cuándo será su último momento. El endurecimiento del corazón es uno de los mayores peligros espirituales. Hebreos 3:15 advierte: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El otro ladrón oyó y vio exactamente lo mismo que su compañero, pero optó por burlarse. Esto nos enseña que no basta con estar expuestos al mensaje, debemos responder con fe y humildad. Es posible estar muy cerca de la salvación y aún así rechazarla.
Este contraste también muestra que la salvación no se hereda por proximidad física, familiar o religiosa. No basta con tener familiares cristianos, asistir a la iglesia o vivir en una cultura con valores bíblicos. La decisión es individual. El día de la crucifixión, ambos ladrones estaban igualmente cerca físicamente de Jesús, pero solo uno se salvó. La diferencia residió en la respuesta del corazón. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Otro aspecto importante de esta urgencia es que la voz de Dios puede volverse más difícil de escuchar con el tiempo. El pecado repetido y no confesado endurece la conciencia, haciendo a la persona menos sensible al toque del Espíritu Santo. Por eso, Proverbios 29:1 advierte: el que, siendo reprendido muchas veces, endurece su cerviz, de repente será destruido sin remedio. El ladrón que respondió al llamado nos muestra cómo es posible, incluso en el último momento, romper el ciclo de toda una vida de rechazo y abrir nuestro corazón a Dios. Pero también nos muestra que este momento puede ser el último. Por lo tanto, la decisión de creer no debe posponerse. La urgencia también aplica porque la vida con Dios no se trata solo del destino eterno, sino de vivir aquí y ahora bajo su gracia, protección y propósito. Retrasar la entrega significa desperdiciar años que podrían pasarse en comunión con el Creador, experimentando la paz, la transformación y la alegría que el mundo no puede ofrecer. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1-13, para ilustrar la importancia de estar preparados. Cuando llegó el novio, solo se permitió la entrada a quienes estaban listos. Quienes no lo estaban, intentaron actuar en el último momento, pero la puerta estaba cerrada. El mensaje es claro. No sabemos cuándo llegará el momento, y no habrá tiempo para improvisar una respuesta cuando pase la oportunidad. La urgencia de responder al llamado de Dios también está ligada al hecho de que Él nos llama no solo a salvarnos, sino a usarnos en su obra. El ladrón no tuvo tiempo para servir, pero quienes reciben el llamado a temprana edad tienen la oportunidad de ser instrumentos de Dios para alcanzar a otros. Retrasar esta decisión también significa retrasar el impacto que podríamos tener en la vida de otras personas. Otra razón para no demorarse es que si bien Dios puede alcanzar a cualquiera en cualquier momento, la Escritura nunca promete que todos tendrán una oportunidad de último minuto como la del ladrón en la cruz. Hay ejemplos bíblicos de personas que fueron sorprendidas por el juicio sin oportunidad de arrepentirse, como en los días de Noé, Mateo 24:37-39, y Sodoma, Lucas 17:28-29. Estos pasajes refuerzan que la salvación es una puerta a la que hay que entrar cuando está abierta, y que esta puerta no permanecerá abierta para siempre. Esta urgencia se intensifica aún más cuando recordamos que la eternidad es irreversible. En Lucas 16:19-31, en la historia del hombre rico y Lázaro, Jesús describe cómo después de la muerte no hay posibilidad de cambiar el destino. El hombre rico, que vivía ignorando a Dios, se dio cuenta de su necesidad demasiado tarde, pero no había vuelta atrás.
El ladrón que fue salvado escuchó el llamado al final de su vida y entró al paraíso ese mismo día. Su historia nos anima a creer que nunca es demasiado tarde mientras aún haya vida, pero también nos advierte que el momento de creer siempre es el presente. La procrastinación espiritual es un riesgo que puede costarnos la eternidad. Responder al llamado de Dios requiere humildad para reconocer la necesidad, fe para confiar en lo invisible y valentía para actuar de inmediato. No se trata de esperar a sentirse listo, ni de intentar mejorar antes de acercarse a Dios. El ladrón no esperó a cambiar para buscar la salvación, la buscó para ser transformado. Así, la historia nos plantea una disyuntiva: seguir el ejemplo del ladrón que se convirtió a Cristo y vivir con la certeza de la eternidad, o seguir el camino de quien rechazó a Cristo y permanecer lejos de la única fuente de vida. El mensaje es sencillo pero urgente. Mientras haya vida, hay esperanza, pero el momento de responder es ahora.